Así es, interrumpimos nuestra transmisión habitual para informar de esta situación que está ocurriendo en el estado de Texas, en Estados Unidos. 27 muertos en un tiroteo en una iglesia bautista. La cifra aún no es oficial, pero testigos y un miembro del condado de Texas ya había anunciado que más de 20, se estiman en 27 las personas fallecidas producto de un tiroteo cuyos motivos se desconocen. Múltiples víctimas dejó este tiroteo que se produjo al interior de esta, es la primera iglesia bautista. Estamos hablando de la localidad de Sutherland Springs. Esto está al sureste de San Antonio, en el estado de Texas. El atacante habría ingresado a la iglesia poco antes del mediodía y abrió fuego contra los fieles y de esa manera habría alcanzado un número no determinado de personas. Se lo decíamos, la información extraoficial en este momento habla de 27 personas fallecidas y muchos heridos, aunque medios locales hablan también de una treintena. El sospechoso logró ser abatido por la policía y según testigos, el hombre habría percutado al menos 20 disparos. De inmediato en ese momento, y ustedes lo ven hasta ahora porque esta es imagen en directo, lo que está ocurriendo en ese sector, en las afueras de esta iglesia bautista, se congregaron hasta ese lugar miembros de la policía del condado y también miembros del FBI que están trabajando en la zona del incidente para hacer los peritajes correspondientes y comenzar la investigación. Hay un periódico que en este momento está transmitiendo en vivo a través de su señal streaming y también a través de sus reportes en páginas de internet, me refiero al Dallas Morning News, y habla y aseguraría, atención, que en los heridos está figurando un niño de 2 años. Reiteramos la información entonces, la información internacional de este momento. Varias personas habrían fallecido en este tiroteo en la iglesia de Texas. La información extraoficial, pero brindada por un miembro del comisionado, habla de 27 personas que habrían fallecido y la policía de Texas en este momento está investigando este tiroteo del cual aún no se conocen los motivos. Una sola persona, información extraoficial hasta este momento, pero una sola persona habría participado en él, habría hecho los disparos. En muy pocos minutos, alrededor de 20 estruendos se escucharon, lo que llevó a personas que estaban en un servicentro cerca, en una gasolinería que está muy cerca de ese sector, a comunicarse con los números de emergencia para que de inmediato personal policial y miembros del FBI llegaran hasta ese lugar. Las autoridades han confirmado que el atacante está muerto. Se dice que habría sido a manos de los efectivos policiales que llegaron a ese lugar, aunque hay medios que en este momento dicen que también existe la hipótesis de que él probablemente se habría quitado la vida. Se recogen también informaciones de miembros de la policía que dicen que en este momento la zona es segura, pero que obviamente va a continuar este perímetro cerrado para continuar con los peritajes y con las investigaciones que habrían provocado este lamentable hecho. Según ha afirmado el comisionado del condado a NBC, pueden haber hasta 27 muertos. De ahí es donde obtenemos la información que estamos entregando a esta hora, y además de numerosos heridos. Esa cifra aún es indeterminada, pero no se conocen aún los motivos del ataque. Les contábamos también que este testigo informó que este hombre entró al templo, la primera iglesia bautista de la localidad de Sutherland Springs. Hablamos de una iglesia evangélica. Esto habría ocurrido en torno al mediodía en San Antonio. En este momento hay 3 horas menos que en Chile y se estaba celebrando a esa hora una misa. En esta celebración estaban participando entre 50 y 70 personas. El testigo, quien fue entrevistado por NBC, habló de 20 disparos que ocurrieron en muy pocos segundos, lo que generó que el FBI se trasladara de inmediato a la zona del incidente y de este accidente para asistir en esta investigación. El gobernador del estado, Greg Abbott, ha ofrecido sus condolencias y calificó el ataque como un acto de mal. A través de un mensaje en Twitter, el propio Abbott también agradeció las labores de la policía y aseguró que las autoridades divulgarán más detalles en las próximas horas. El senador republicano y también ex candidato presidencial Ted Cruz también expresó en las redes sociales su solidaridad con las víctimas. Es la noticia que está ocurriendo en este momento, lo que ha ocurrido en el sector de Texas, en San Antonio, una matanza en esta iglesia bautista evangélica. Una persona por motivos desconocidos habría ingresado hasta este lugar y habría iniciado un tiroteo. Más de 20 disparos en muy pocos minutos. La información extraoficial, pero entregada por uno de los miembros del comisionado de ese sector, habla de 27 personas y un número indeterminado de heridos. Un tiroteo que habría ocurrido a eso del mediodía en ese lugar en San Antonio. Les reitero,
En San Antonio en este momento hay 3 horas menos. Se estaba celebrando una misa. El templo en ese lugar había alrededor de entre 50 y 70 personas. Esta persona habría iniciado los disparos y habría provocado la muerte de al menos 27 personas. Un hombre que falleció, se los contábamos también. No se sabe si por el accionar de las fuerzas policiales que llegaron hasta este lugar o definitivamente él se quitó la vida, pero habría entrado disparando a este templo, provocando la muerte de casi 30 personas. Nos acompaña en el estudio a esta hora Soledad Agüero, nuestra periodista internacional, que nos actualiza esta información desde último minuto. Les contábamos la información que sin duda está copando los titulares de los diversos medios de comunicación en el mundo. Soledad. ¿Cómo estás, Ignacio? Sí, reiterar la información que tú acababas de mencionar y qué es lo que se sabe hasta ahora. Este fue un tiroteo que afectó a la primera iglesia bautista de la localidad de Sutherland Springs, una localidad que está a unos 50 kilómetros de San Antonio, en el sur del estado de Texas. Se sabe que al mediodía un hombre entró mientras se estaba desarrollando la misa, en su interior una misa a la que habitualmente asisten entre 50 a 70 personas, y ahí inició los disparos. Fueron al menos 20 disparos, según han indicado testigos a medios locales. Se habla de una veintena de personas. Informaciones extraoficiales habla de al menos 27 personas fallecidas por este tiroteo. Rápidamente ahí estamos viendo cómo la policía se movilizó hasta el lugar. Lo que vemos son imágenes en vivo que llegan desde Estados Unidos, donde los agentes policiales llegaron hasta el lugar. Luego se inició una persecución donde finalmente el atacante falleció. Todavía no se sabe si es que se quitó la vida o si murió abatido por la policía. No se conoce todavía cuál es la identidad del atacante, tampoco los motivos que tuvo para disparar, pero además es un hecho que ha generado muchísima conmoción, tomando en cuenta que recién hace un mes fue el peor tiroteo de la historia de Estados Unidos, con el tiroteo en Las Vegas, cuando un hombre disparó desde un hotel a el lugar donde se estaba desarrollando un concierto de música country, un tiroteo que dejó 60 personas fallecidas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está en estos momentos de gira por Asia, él está en Japón, publicó a través de su cuenta de Twitter que está muy preocupado por la situación que se está viviendo ahí. Ahí estamos viendo el tweet donde dice que el FBI está ya en la escena, dice que está monitoreando la situación desde Japón. Un hecho de violencia armada que vuelve a conmocionar a Estados Unidos, donde una vez más seguramente se va a poner en el tapete el debate que existe en torno a lo fácil que es poder obtener armamento en un país donde, recordemos que la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece el derecho a portar armas. Ahí se le da mucha importancia a ese tema. Es un derecho que está incorporado en las constituciones de 44 de los 50 estados del país. Y para muchos el control de la venta de armas representa una amenaza a su libertad, también a sus derechos constitucionales. Un país donde la industria de armas es muy poderosa, donde la Asociación Nacional del Rifle es uno de los grupos de las armas de fuego más poderosos en el país, uno de los más influyentes además en la política estadounidense, y donde, como hemos visto, cada vez que ocurre un hecho de este tipo, seguramente un debate que se va a reflotar a propósito de lo que estamos viendo ahora. Siempre en el Congreso se discute sobre la importancia de introducir mayores regulaciones, pero finalmente es un debate que se queda en cada vez que ocurren hechos de este tipo y finalmente no avanza más allá por el lobby muy fuerte que tienen ese tipo de agrupaciones dentro de la política estadounidense, especialmente dentro de los congresistas republicanos. Sí, Soledad, estamos recogiendo información porque lo hemos reiterado, es una noticia de último minuto que en este momento está ocupando los titulares de toda la prensa mundial. Atención con lo siguiente: el comisionado del condado Wilson Albert Gámez indicó a la cadena de televisión NBC que la cifra de muertos ascendía a 27 personas. Estamos confirmando entonces esa cifra de fallecidos y que habría al menos 24 heridos. Lo decías tú, Sole, un templo que estaba desarrollando una misa en la que había en ese momento, alrededor del mediodía en Estados Unidos,
entre 50 y 70 personas participando de esta misa evangélica. Es una iglesia bautista en donde se desarrolló esta matanza, en donde habrían 27 muertos a raíz de este tiroteo. La policía local ha informado por su parte que el autor de los disparos ha muerto. Reiteramos esa información. La persona ha fallecido, pero aún no entregan, y no la quiso entregar tampoco el comisionado del condado, las causas de ese fallecimiento. La primera información era que había muerto a raíz de los disparos que habrían efectuado personal policial, aunque otros medios no descartaban de que él se habría quitado la vida. Bueno, la información aún no es oficial y por el momento la causa del fallecimiento de esta persona no se ha comentado y aún es indeterminada, al menos hasta que escuchemos las declaraciones de alguna de las autoridades que se haga presente en la zona. Por su parte, un policía indicó a la cadena Fox que ya no hay una amenaza activa, que todo lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla habla de la investigación y de los peritajes pertinentes, correspondientes, que obviamente tienen que surgir cuando se produce una situación de este tipo. Todo ocurrió, como lo decíamos, cuando se celebraba una misa cerca del mediodía y este hombre habría ingresado armado, abrió fuego contra todos quienes se hallaban en este templo. Otro testigo, un cajero en una gasolinería. Desde ese momento y desde ese lugar es donde surge la llamada al 911. Señaló a la cadena NBC también que escuchó unos 20 disparos en una rápida sucesión mientras estaba realizando este servicio religioso. Poco después, el gobernador de Texas, Greg Abbott, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter condenando este ataque. Nuestras plegarias, dijo, están con todos los que fueron perjudicados por este acto malvado. Nuestro agradecimiento a las autoridades por su respuesta, manifestó el gobernador, mientras todas las miradas, ¿no?, se ubican en este lugar. Sutherland Springs se llama este sector, ubicado alrededor de 30 kilómetros de San Antonio, una de las ciudades más importantes del estado de Texas, en donde habría ocurrido esta situación, en donde en este momento se encuentra personal policial, en donde ya llegó y arribó personal del FBI. 27 personas habrían fallecido. Estamos a la espera de la información oficial y alrededor de 25 heridos en este servicio religioso que se estaba desarrollando a eso del mediodía en esta iglesia evangélica en el sector de Sutherland Springs. Sí, donde además se han reportado varios pacientes que han llegado hasta el centro médico Connally Memorial en el pueblo cercano de Floresville, según ha dicho la cadena Fox News. Hasta ahí numerosos pacientes, no han determinado el número, fueron trasladados a ese hospital después del ataque, pero todavía no hay cifras, solo se habla de varios heridos. Testigos que han dado a conocer sus testimonios a los medios de la zona dijeron que habían escuchado varios disparos desde la iglesia. Ya lo comentábamos, que es una misa a la cual suelen asistir alrededor de 50 personas. Entre los heridos se habla, dicen medios locales, que habría un niño de 2 años que está entre los heridos de bala, y es un hecho que tuvo lugar alrededor de las 11:30 hora local, mientras estaba desarrollando esta misa, mientras todavía, aunque ya el tirador fue abatido, todavía no se sabe si es que recibió disparos por parte de la policía o si es que él se quitó la vida. Se ha dicho que ya no hay situación de peligro en la zona, pero todavía se está desplegando un operativo amplio en las inmediaciones de donde ocurrió este último tiroteo en Estados Unidos. Repetimos entonces la información: un tiroteo en una iglesia bautista de Texas. Alrededor de 27 personas habrían fallecido cuando un hombre, por motivos desconocidos, ingresó a este templo disparando. Alrededor de 24 heridos. La persona fue... este ataque tuvo respuesta de parte de los efectivos policiales y habría fallecido. Aún no se sabe si fue por el actuar de los policías o finalmente él se quitó la vida. Es la noticia que está marcando la agenda internacional en este momento, lo que ocurre en Texas, un nuevo tiroteo. 27 personas lamentablemente perdieron la vida. Vamos a cerrar este extra de Televisión Nacional de Chile. Por supuesto, seguimos informando en nuestro canal de cable 24 horas. Que tengan todos